Ya, como les decía, vamos a tratar este tema que es entonces controversial. Sí, Eh, voy a compartirles la pantalla. A ver, me confirman si es que ya está la pantalla disponible para ustedes. Ya Ya está, se ve, profe. licenciado. Ya. Bueno, hoy, como les decía, vamos a tratar este tema que es bastante controversial, es el origen y la evolución de las especies. A ver, antes, quiero preguntarles, ¿qué han escuchado ustedes sobre la evolución de las especies? ¿Alguien ha escuchado alguna cosita? Cuenten. La era de los dinosaurios, iría, vamos ya, ¿cómo sería? Evolucionando continuamente. Ya, muy bien. Eh, ¿Qué me puede decir usted, Nayeli? Si está presente, ya se fue de la clase. Se ha ido, parece. A ver, ¿alguien más que quiera opinar al respecto? Licenciado, como que van evolucionando y un ejemplo como, bueno, dicen pues no está teóricamente que venimos de los monos, no nadie sabe, Ya. pero en este caso también los dinosaurios, o sea, como que viene evolucionando, se viene cambiando la forma y Ya. así dicen, pues no, eso es lo que se dice, Ujú. sí, como que van cambiando su forma. Ya, muy bien. Alguien más que tenga un punto de vista diferente a lo que estamos diciendo nosotros, que en realidad no evolucionamos, sino que así estuvimos desde el principio. ¿Nadie? Bueno, a ver, hay que entender que tal cual el universo se desarrolló, así mismo se desarrolló la vida. Sí, es decir, tal cual se desarrolló la materia, se desarrolló la vida. Sí, eso ha tomado un proceso. No es que nosotros así nacimos y así estuvo siempre. No. Eh, Esto ha tenido un proceso de millones de años para que la vida llegue a las formas actuales de las que conocemos. ¿Ya? Y esto ha generado controversia o de alguna manera ha sido, digamos que, bastante debatible, cuestionable además, porque quisiera contarles o recordarles que la Iglesia Católica dominó el conocimiento más o menos unos 1000 años, ¿ya? Y en esos 1000 años, en la Edad Media, no hubo otra cosa que no sea la Biblia, que era el referente para el conocimiento, para vivir, para pensar, ¿sí? Entonces, ahí se nos enseña en el libro de Génesis que hubo una mente sobrenatural, se la llama Dios, que creó todo lo que existe, ¿sí? Que lo hizo en 7 días, dice la Biblia. Pero, sin embargo, después de que se liberó ya el conocimiento y se creó las comunidades científicas y en el Renacimiento, eh, ahí empezaron a investigar, a averiguar, y ahí apareció la biología, apareció la química, sí, las ciencias que nosotros conocemos, y eh, desde ahí se empezó a explicar o a dar a conocer el desarrollo de la vida, sí. Entonces, ya llegado el siglo XVIII, sí, Charles Darwin eh, se propuso elaborar una teoría, ¿sí? En donde explicaba cuál fue el proceso que tuvieron que atravesar las especies para llegar a las formas actuales que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, lo que se llegó a determinar o a conocer era que hay, sí, unas características que posibilitan la explicación de la teoría de la evolución. Vamos a ver más adelante cuáles son esas características, ¿sí? Para que la teoría de la evolución
tenga explicación, se pueda entender y sea válida además. ¿Ya? Bien, entonces vamos a abordar algunos planteamientos para recordar, ¿sí?, que la teoría de la evolución también tuvo sus antecedentes. ¿Ya? A ver, primero, en la antigua Grecia, donde supuestamente nació el conocimiento, se dice, recuerden que allá se inventó los números, se inventó la literatura, la filosofía, las matemáticas, en fin, lo que existe, ¿no? A nivel del conocimiento. Y entonces allá vivía un señor que se llamaba, un filósofo, Anaximandro, ¿sí? Y este pensador, este filósofo, ya planteó, ¿sí?, la idea del origen de las especies, ¿sí? Y decirles o mencionarles que básicamente las teorías que en ese entonces se planteaba, porque el conocimiento era bastante rudimentario, entonces allá estaba influenciado por la religión, ¿sí? Eh, no había el instrumental científico para investigar, entonces allá estaba influenciado por la religión, ¿sí? Y luego, más adelante, apareció el judaísmo, ¿sí? Y en el judaísmo se plantea la idea de un Dios creador, y luego ese judaísmo se fusionó con los cristianos, y esos cristianos eh, hicieron que se plantee o se considere, ¿sí?, que no hay ninguna evolución, que Dios creó todo cuanto existe tal cual conocemos, y que así empezó y así dará el fin, ¿sí? Pero en realidad ya sabemos que eso no es así. ¿Ya? La biología, la química ha demostrado que hubo un proceso de evolución. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles son estas teorías evolucionistas, ¿sí? Hay dos, ¿sí? Una de Lamarck y el darwinismo, ¿ya? Entonces, quisiera pedirle a Gabriela, ¿sí?, ayúdeme leyendo lo que está señalado con azul, por favor. Está desactivado su micrófono, Gaby. Marxismo, dada por Jan van Viste de Monet, de la marca. Está silenciado, Gaby. Está bajo volumen. Hay algún problema con su dispositivo. A ver, ¿quién más le veo? Daniela, ¿me puede ayudar? Sí, dígame. Por favor, ayúdeme leyendo lo que está con azul. Ya. Dice, lamarquismo postulada por Jean Baptista de Monet, caballero de Lamarck, que considera que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores que se originan a partir de cambios sucesivos. Estos se provocaron por esfuerzos Intencionados. Caracteres adquiridos, los cuales, si son beneficiosos, pasan a su Ya, descendencia. listo. Muchas gracias, Daniela. A ver, ¿qué nos quiere decir esta teoría del Lamarck o lamarquismo? A ver, Lamarck, disculpen un ratito, se fue la señal. Ya, a ver, entonces retomemos lo que estábamos abordando. Les decía que
La evolución que plantea Lamarck sostiene o señala que básicamente los, los cambios que se originan en las especies se obtuvieron ya en generaciones anteriores, ¿sí? Es decir, una forma de vida ¿sí? experimentó un cambio y ese cambio, si es que es bueno, ¿sí? Si es que es bueno, pasa a la descendencia, ¿ya? Entonces, veamos el ejemplo que nos pone. A ver, dice que los antecesores de las jirafas actuales serían animales de cuello corto, ¿sí? Parecidos a okapis actuales, ¿ya? Ahora, cuando escanea, o digamos, cuando escasea el alimento, ¿sí? Los individuos sucede que se esfuerzan para llegar a capas de follaje más altas, ¿ya? Miren, o sea, era necesariamente que crezcan, ¿sí? Los cuellos de estos animales para que puedan alcanzar el alimento, ¿sí? Porque si no crecía, ¿sí? Si no crecía, se iba a morir de hambre, ¿ya? Entonces, ese es un cambio intencionado, ¿sí? Ese es un cambio que tuvo que ocurrir obligatoriamente, de manera obligatoria, ¿sí? Y como ya se generó ¿sí? este cambio del alargamiento del cuello de la jirafa, por ejemplo, entonces al reproducirse, ya las jirafas guaguitas nacían o tenían cuellos largos, ¿sí? Y así hemos llegado a las jirafas actuales, ¿ya? Entonces, el núcleo del lamarquismo es que básicamente estos cambios, o sea, fueron, digamos que forzados, ¿sí? Obligatorios, ¿ya? Para que se adquieran nuevos caracteres y esto facilite que ellos puedan sobrevivir, ¿ya? Ahora, vamos a ver, en cambio, que nos señala el darwinismo. Sí, a ver, esta es la teoría de la evolución que en realidad ha sido, digamos que la más controvertida que podemos encontrar. ¿Ya? A ver, primero, Darwin es un científico inglés, ¿sí? Un naturalista inglés que se dedicó, un botánico que se dedicó a averiguar la evolución de la vida. ¿Ya? Y él cuando plantea la teoría de la evolución, la hace o la sienta sobre 3 puntos. ¿Cuáles son estos 3 puntos? ¿Sí? Mire usted, estos 3 puntos. Sí, primero, uno es la variabilidad, ¿ya? Otra es la adaptación y otra es la selección natural, ¿ya? ¿Qué quiere decir con variabilidad? Ya, los o las poblaciones de seres vivos ¿sí? no son uniformes, ¿sí? sino que presentan cierta variabilidad, ¿ya? Es decir, tenemos una población de especies, ¿no es cierto? Por ejemplo, pongamos de cacho, tiene un color blanco, de pronto el otro nace café, el uno nace con el ojo visco, y así. O sea, tienen eh, pertenecen a la misma clase de perritos, ¿no es cierto? Pero hay una variabilidad, características que les identifican como una sola, como ser único, ¿sí? Y eso se llama ADN, ¿ya? Ahora, adaptación, el principio de adaptación de plantea Darwin, a ver, dice que ante cambios desfavorables, ¿sí? Algunos individuos de estas especies presentan características más adecuadas al nuevo ambiente, es decir, se adaptan mejor, ¿ya? Por ejemplo, acá, cuando trajeron los europeos a América, cuando trajeron los caballos, por ejemplo, ¿sí? Los caballos que tenían en Europa, ¿sí? Para nada habían estado por montañas, por climas cálidos, ¿sí? Entonces tuvieron que adaptarse, ¿sí? Desarrollar nuevos caracteres, ¿ya? Como por ejemplo resistentes al frío, etcétera, ¿sí? Entonces esto posibilita que puedan sobrevivir en un ambiente, ¿ya? Y el último criterio de Darwin es la selección natural, ¿sí? Ahora, los individuos mejor adaptados ¿sí? se reproducen, ¿sí? Dejan descendencia y transmiten esas características. Los que no se adaptaron, o sea, los que no lograron adaptarse a los cambios, simplemente desaparecen, ¿sí? Desaparecen, ¿ya? Y esto de alguna manera representa, digamos que, el conflicto de la teoría de la evolución, ¿sí? Porque el cristianismo o las teorías de la creación señalan, ¿no es cierto?, que como hubo una mente sobrenatural que creó todo, esta no podía discriminar, ¿sí? Sin embargo, Darwin dice que el que mejor se adapta, sobrevive. El que no se adapta, no va a sobrevivir, ¿sí? Va a desaparecer, ¿ya? A ver, ¿alguna preguntita? ¿No? Ya. Veamos un dato interesante. A ver, Darwin estuvo en las Islas Galápagos, ¿sí? Ahí él logró confirmar, ¿sí? La evolución de las especies. Ahí logró él confirmar, porque analizó todas las especies que ahí existían cuando él vino, ¿sí? Y se dio cuenta, ¿sí? Que eran las especies, ¿sí? Únicas primero, y otra que había similares en Europa, por ejemplo, pero con características diferentes, ¿sí? Es decir, él ahí fundamentó que, por ejemplo, en Galápagos, los piqueros, ya, tuvieron que desarrollar un pico más duro, ¿sí? Para poder alimentarse,
¿sí? Porque recuerden, ahí está poblado de cactus y además suelo de roca volcánica, ¿sí? Entonces, él lo que, lo que logró deducir era que si bien hay aves similares en otra parte del planeta, pero estas habían desarrollado características que facilitaban que estas puedan vivir ahí, en esas islas, ¿sí? Y bueno, finalmente nosotros tendríamos que reconocer que la Iglesia tergiversó la teoría de la evolución, satanizó la teoría de la evolución, ¿sí? Y ahí se nos hizo pensar de manera incorrecta, al decir, por ejemplo, que nosotros descendemos del mono, que Darwin ha dicho eso, pero sin embargo, Darwin nunca dijo eso, ¿sí? Darwin lo que señala en su teoría de la evolución es que, básicamente, dice el ser humano atravesó un proceso similar al que atravesaron los monos, no que descendemos de los monos, porque la gente dice, ¿no es cierto? Bueno, si descendiéramos de los monos, ¿por qué los monos no siguen haciéndose humanos? ¿No es cierto? Eso es lo que dicen. Pero en realidad Darwin nunca dijo eso. Darwin, como les aclaro, señaló que el ser humano atravesó un proceso similar al de los monos. Similar, no que descienden de los monos. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta eso, ¿ya? Esta teoría de la evolución lo que nos ha permitido es que se pueda desarrollar la biología y estudiar la vida desde el principio. Gracias a eso pudimos conocer que la primera forma de vida, las primeras células, salieron del agua, ¿sí? Salieron del agua y a partir de ahí, por un proceso que atravesó millones de años, la vida llegó hasta las formas actuales que nosotros conocemos, ¿ya? Puede que se siga desarrollando un poco más, puede que sí se siga desarrollando, ¿sí? Quizá puede desarrollarse otras características, pero en el laboratorio podemos hacer eso. Por ejemplo, en Japón hay chanchitos con patas verdes, ¿sí? En el laboratorio se puede hacer eso, ¿no es cierto? Nosotros ahora estamos en capacidad, ¿sí? Mediante un catálogo, de escoger cómo queremos que sea el bebé, ¿ya? Cosas así. Entonces se está desarrollando aún la vida, pero ya ahora de manera artificial. Estimados estudiantes, espero que puedan rendir la prueba bien y nos veremos muy pronto, ¿sí? En la próxima clase, ¿sí? Toma lista, Muchas gracias a licenciado. todos. Gracias, licenciado. Licenciado, ¿y qué fecha va a ser los exámenes? Ya les avisamos. No va a Ya tomar les lista, avisamos. licenciado. Ya tomó. Ya tomamos. Estaba yo aquí, verá, presente. Sí, Ya, sí, gracias. sí, Ya. sí estaba. Ya, Dice, estén a muy mí no bien. me tomo la Chao. lista.